Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo preparado algo especial. Me lo estuve trabajando y ahora les voy a mostrar lo que tengo aquí adelante, que creo que va a ser bastante didáctico y divertido. Y les voy a contar una historia, la historia del rey que se preguntaba qué es el cielo y qué es el infierno. Pero primero les quiero mostrar un poquito lo que tengo aquí, aunque se va a ver todo el chiringuito. Esto es lo que tengo preparado para hoy. Bueno, la historia es la siguiente. Resulta que el rey iba a ir a la guerra, entonces se pone su uniforme, se monta en su caballo y va con su ejército a la guerra. Tenía que hacer 2 días de viaje. Él iba adelante. Y él era consciente de que, como en toda guerra, él podía morir. Y no podía dejar de preguntarse todo el tiempo, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? Y no podía parar de preguntárselo. A la noche acampan. Cuando se va a dormir tenía esa pregunta todo el tiempo en la cabeza. Al otro día se levanta, sigue viaje, y él iba adelante con su caballo preguntándose todo el tiempo, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? ¿Y qué es el infierno? Y de repente ve a un hombre sabio, entonces rápidamente se adelanta para acercarse a él, y desde arriba del caballo le dice, disculpe señor, dice, necesito que me responda una pregunta. El sabio lo mira y le dice, disculpe, pero no tengo tiempo, no voy a poder. Y el rey le dice, ¿cómo se atreve a responderme así? ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy su rey. Además, la pregunta es muy fácil. Es ¿qué es el cielo y qué es el infierno? El sabio lo mira y le dice, está todo bien, pero sinceramente no tengo tiempo. Y el rey se empezó a enojar cada vez más. Usted no sabe quién soy yo. Usted no puede decirme así. Usted no me puede hablar así a mí. Yo soy su rey. Si yo quiero, yo levanto los dedos así, con un chasquido. Vienen los guardias y usted está completamente muerto. Su vida está en mis manos. Usted me debe su vida a mí. Usted está completamente loco. Usted no me puede... Claro, el tipo se había empezado a enfurecer. Y el sabio lo mira y le dice, Su Majestad, ahora está en el infierno. El rey, cuando escuchó eso, se dio cuenta de lo que el hombre le estaba diciendo. Y entonces paró. Y dijo, wow, sí, tienes razón. ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias por haberme hecho dar cuenta. ¡Wow! Me siento tan bien. Muchas gracias. Y se bajó del caballo y se arrodilló delante del sabio, diciéndole gracias. Me siento tan agradecido por lo que usted me hizo dar cuenta. Me siento tan agradecido. Y el sabio le dice, Su Majestad, ahora está en el cielo. De eso es lo que hoy me gustaría hablar, que es el darse cuenta. También se le puede llamar tomar conciencia, ¿no? O también se le puede llamar verlo, ver las cosas. Es un ver que no es un ver visual, es un ver que tiene más que ver con un entendimiento que con el ver de los ojos, ¿sí? Para eso vamos a usar esto que preparé hoy, para meternos en la cabeza del rey y ver desde esa perspectiva, ver allá adentro qué es lo que estaba pasando. Vamos a mostrárselo. Bueno, acá estamos con nuestro rey, nos metemos en su cabecita y ahora estamos viendo sus pensamientos. Lo primero que hace es resistirse. Usted no me puede responder así. Usted no puede no saber quién soy yo. Yo soy el rey. Así empezó, con resistencia y más resistencia. El rey está dentro de sus pensamientos. Aquí es donde empezó a enojarse más e incluso a considerar la opción de mandarlo a matar. El rey estaba dentro de su enojo.
estaba dentro de la situación. Hasta que el sabio le dice, usted está en el infierno. Y aquí el rey se eleva por encima de sus pensamientos. Él no está más dentro de la situación, sino que la situación está dentro suyo. Ahora se da cuenta de que se había olvidado de lo más importante. Se había olvidado de sí mismo. Está flotando en el cielo, nunca mejor dicho. Bueno, creo que acá lo más importante para darse cuenta, es que en el momento en que uno está metido en la mente y está metido en esos pensamientos y está metido en esa emoción, en ese momento uno no ve nada más que eso. Uno considera que esa es la única realidad que hay, que esa es una verdad absoluta, y nuestro ángulo de visión se achica muchísimo y estamos como atrapados en eso. En el momento en que el rey se da cuenta, ahora, ahí la situación está en mi percepción, la emoción está en mí, los pensamientos están en mí, yo no estoy dentro de ellos. Cambió los roles del juego, por decirlo así. Entonces, ver las cosas, darse cuenta de lo que uno está haciendo, verse a uno mismo, de la misma manera que cuando estamos mirando una película, ¿no? Y en la película se pone la cosa difícil, o una escena de miedo, te da miedo, y vos te das cuenta y dices, no, vale, ok, vale, es una película, yo estoy sentado en el sofá en mi casa mirando la tele. Me salí de la película y me vi a mí mismo, me di cuenta que yo, tomé conciencia, no pensé, tomé conciencia de que soy yo que estoy mirando una película y no estoy adentro de eso. Darse cuenta, tomar conciencia, verlo, es ¡pam! Es instantáneo. Lo ves. El pensamiento, en cambio, funciona con el tiempo, ¿sí? Necesito tiempo para pensar. Usted no me puede responder así. ¿Usted no sabe acaso quién soy yo? Necesito tiempo para ir de un pensamiento al otro. En cambio, el momento en que ves que vas de un pensamiento al otro como loco, como un círculo vicioso, lo ves en un solo momento. Eso es instantáneo. Y darse cuenta, tomar conciencia, es muchísimo más amplio que el pensamiento. Por eso puedo darme cuenta de las cosas que estoy pensando y puedo darme cuenta de muchísimas otras cosas. Pensar es completamente limitado. Va de A a B, de B a C, de C a D y así. En el momento que me doy cuenta de lo que estoy haciendo, no estoy atrapado en ese hacer. En el momento que me doy cuenta de lo que estoy pensando, no estoy atrapado en ese pensar. Ahora el pensar está en mí, porque al observarlo estoy fuera. Por eso la autoobservación es como mágica. Porque cuando me veo a mí haciendo lo que estoy haciendo, digo, ok, esto es lo que quiero hacer. Ahí hay espacio. Y ahí puedo elegir. Puedo decir, esto es en realidad lo que yo estoy queriendo hacer. Y eso es lo que hacemos cuando meditamos. Nos damos un espacio para darnos cuenta de todos los pensamientos que están pasando en nuestra cabeza, de todo ese desfile interminable de pensamientos, de toda esa charlatanería que hay interna, esa radio interior, ¿no? Esa voz que nos taladra el cerebro, que todo lo comenta, que todo opina, que juzga, interpreta, critica, condena, bueno. Al momento que me doy cuenta de todo eso, cambia muchísimo. Ya no soy ese que está luchando con esos pensamientos. Veo la lucha y ya no participo entonces de la lucha. La lucha para sola. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, le pueden dar al like.
me gusta, también puede darle a compartir en sus redes sociales y si no están suscriptos, se pueden suscribir y eso es una gran ayuda para mi canal. Bueno, espero que estén muy bien. Un saludo.